Ya finalizaron los cuartos de final en la Copa Oro 2021, lo que significa que tenemos listas a las 4 selecciones que van a disputar las semifinales de este torneo. Por eso es que hoy vengo a comentarles lo que sucedió en esos dos partidos en los que tanto Canadá como Estados Unidos vencieron a Costa Rica y Jamaica respectivamente para avanzar a la siguiente ronda, y además cómo serán las semifinales a continuación. Y vamos de una vez con el repaso de esas dos series de cuartos de final que les estaba contando. Se disputaron el día de ayer en el AT&T Stadium de Arlington en la ciudad de Dallas, Texas. Y bueno, empezamos con el que se disputó un poco más temprano, cuando Costa Rica cayó vencida 0-2 frente a su similar de Canadá, y fue este conjunto norteamericano el que consiguió su boleto para las semifinales. Un partido en el que realmente se estaba esperando tal vez un poco más de la selección tica, tampoco muchísimo, porque habíamos hablado que todavía habían dudas con respecto a cuál era el nivel real de esta selección de Costa Rica, de si lo que sucedió en la fase de grupos era un espejismo o un crecimiento que no le alcanzaba como para meterse a las semifinales de este torneo, y bueno, terminó siendo de esta forma. El partido inició con una selección de Canadá muy intensa, como se le vio durante toda la fase de grupos, y era algo que se estaba esperando, una selección que quisiera controlar el partido, y realmente lo que hizo fue incomodar muchísimo a una selección de Costa Rica que sin el balón se vio exageradamente incómoda, y que aún así me parece que la defensa tica se vio bastante bien con respecto a lo que vimos en la fase de grupos, en donde cometieron errores muy gruesos. Aquí de hecho el segundo gol termina siendo por un error de Francisco Calvo, pero bueno, en general la defensa de Costa Rica mejoró bastante, pero es que en el resto del campo el equipo estuvo completamente perdido, también por el hecho de que Canadá presionó, como les estaba diciendo, los ticos muy alto. Cada vez que llegaba el balón a un futbolista llegaban uno o dos jugadores de la selección canadiense, y de esta forma Costa Rica no pudo progresar durante el juego, no pudo llegar a crear oportunidades en el arco canadiense, y le costó muchísimo. De hecho, un error con la defensa, que bueno, también le robaron un poco las espaldas en ese primer gol de la selección canadiense, pero un gran pase completamente largo que descuidó mucho la saga costarricense, pero que también los tomó por sorpresa, y de esta forma Canadá se puso en ventaja, pero realmente después de esto sí le costó mucho. Ya después Costa Rica trató de ordenarse más y empezar a ver cómo podía alcanzar el arco canadiense, pero bueno, fue muy limitado lo que ofreció Costa Rica. En la segunda parte, con el ingreso de Brian Ruiz, Costa Rica creo que intentó tratar de tener un poco más la pelota y ver cómo podía crear profundidad para hacerle un poco más de daño a la selección canadiense, pero cuando mejor estaban los ticos, los canadienses se dieron cuenta y volvieron a neutralizar la forma en la que Costa Rica los estaba atacando, y nuevamente se fueron con todo a intentar ya sellar el pase. Y bueno, como les decía antes, el error de la defensa de Costa Rica les permitió ponerse ya 2-0 en ventaja, y Costa Rica pues sin ideas no tuvo en ningún momento ninguna oportunidad de siquiera poder descontarle en este partido a la selección canadiense, y de nuevo sin ideas, sin tener siquiera alguna forma de llegarle a hacer daño a la selección canadiense. De esta forma Costa Rica se despide de una copa en la que empezó con muchas dudas, le fue bastante bien en la fase de grupos, más de lo que se estaba esperando, pero ya aquí en cuartos de final regresó la realidad para este conjunto centroamericano, y Canadá con muchísimo mérito, con un fútbol muy completo, avanza a las semifinales. Y vamos a repasar el cuadro del torneo para ver cómo Costa Rica queda ya eliminada de esta Copa Oro 2021 en los cuartos de final, una instancia en la que Costa Rica constantemente ha caído en este torneo regional de la CONCACAF. Y también observamos a la selección canadiense que avanza a las semifinales, y ahí se cita con la selección mexicana. México frente a Canadá el próximo jueves 29 de julio en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas. Y ahora pasémonos a hablar del segundo juego de cuartos de final que se disputó el día de ayer en el mismo estadio, en el AT&T en Arlington. Y bueno, en esta ocasión fue Estados Unidos el que se llevó la victoria por la mínima 1-0 frente a su similar de Jamaica, en un partido que francamente estuvo mucho más peleado, no solamente en el marcador final que pueden observar fue, como les decía, por la mínima, sino que también en el desarrollo del juego sí fue un poco más peleado, aunque Estados Unidos creo que sí mereció el pase durante los 90 minutos, un conjunto que trató de crear mucho más fútbol, de crear más oportunidades, mientras que Jamaica ofreció un fútbol muy directo, esto porque Estados Unidos le quitó el balón, no dejó que Jamaica pudiera crear muchas oportunidades. Y bueno, también esto juntado al hecho de que Jamaica en la fase de grupos no se caracterizó por jugar mucho en el medio campo, sino tratar de aprovechar su velocidad, y bueno, este fue el medio por el que Jamaica intentó llevarse esta serie de cuartos de final, y al final no le salió.
Sin embargo, a lo largo de todo el partido ambos conjuntos tuvieron oportunidades para ponerse en ventaja y les costó muchísimo, porque el 0-0 se mantuvo más o menos hasta el minuto 80-81, en donde ya llegó la ventaja para la selección de las barras y las estrellas, pero ambas selecciones tuvieron oportunidades, pero estuvieron no solamente muy bien los arqueros, sino también en otras ocasiones los delanteros de ambas selecciones muy poco finos como para poder aprovechar todas esas oportunidades que se les crearon. Y bueno, como les decía, les costó mucho un partido que parecía que se iba a ir con marcador de 0-0, pero bueno, finalmente Estados Unidos, en una jugada que tampoco parecía tener muchísimo peligro, vino el error del arquero Andrew Blake de Jamaica, que como les decía había estado muy acertado durante el partido, pero aquí cometió un error. También la defensa jamaiquina se durmió muchísimo y esto lo aprovechó Matthew Hope para poner a la selección de Estados Unidos en ventaja, y esto fue suficiente. Con esto ya le alcanzó a la selección de Estados Unidos para conseguir el boleto a las semifinales en un partido que, como les decía, fue muy trabado. Me parece que Estados Unidos sí lo mereció un poco más, porque lo intentó, porque trajo más oportunidades y al menos un poco más peligrosas, y finalmente pudieron con bastante revancha luego de todas las oportunidades que perdieron ponerse en ventaja y llevarse estas semifinales, mientras que Jamaica ya queda fuera de este torneo regional de la CONCACAF. Y regresemos al cuadro del torneo para ver lo que les decía. Jamaica ya eliminada de esta Copa Oro 2021 en los cuartos de final, mientras que Estados Unidos avanza a las semifinales y se cita con la selección invitada de Qatar, la selección asiática, frente a Estados Unidos en la otra semifinal que se va a disputar en el Q2 Stadium de Austin, Texas, también el próximo jueves 29 de julio, pero un poco más temprano. Entonces bueno, esta va a ser la primera semifinal. Como les estaba diciendo antes, la segunda México frente a la selección canadiense en el NRG Stadium de Houston, y ya tenemos listos a los 4 equipos que van a luchar por el título de la Copa Oro 2021. Y un par de datos a rescatar de la composición de estos equipos semifinalistas: ya no hay equipos representando al Caribe, porque la última selección que estaba con vida era Jamaica y quedó eliminada frente a Estados Unidos, mientras que de Centroamérica, que llegaron hasta los cuartos de final, Honduras, El Salvador y Costa Rica también están fuera, y solamente quedan selecciones de América del Norte. Las 3 selecciones norteamericanas, Canadá, Estados Unidos y México, siguen con vida, mientras que la otra es la selección invitada de Qatar desde Asia, y que bueno, ahora será la selección de las barras y las estrellas la encargada de que Qatar no llegue a la final de este torneo, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo no quiero para nada que Qatar llegue hasta la final, ya fue suficiente con que alcanzara esta ronda de semifinales. Entonces esperemos que Estados Unidos pueda sacar la cara por la CONCACAF y alcanzar la final de este torneo, para evitar especialmente que sea Qatar la finalista. Y el otro dato sobre la composición de estas selecciones lo estuvo destacando la CONCACAF en sus redes sociales, y es que estas 4 selecciones semifinalistas son las que van a albergar las próximas 2 Copas del Mundo, porque en el año 2022, el próximo año, Qatar será la local en la Copa del Mundo, mientras que en 2026 serán Qatar, Estados Unidos y la selección mexicana. Y un último dato a destacar, que lo acabo de observar de hecho, es que ya hay un grupo que no tiene representación en el torneo. El grupo C, en donde están ubicadas Costa Rica y Jamaica, ya no tiene representación, están las 4 selecciones eliminadas, mientras que el grupo B, desde donde vienen Estados Unidos y Canadá, es el único que tiene 2 representantes, mientras que el A y el D tienen tanto a México como a Qatar respectivamente, aún con vida buscando el título de la Copa Oro. Y como siempre, les pido sus opiniones de lo que sucedió en esos últimos 2 partidos de cuartos de final, que le dio los boletos tanto a Canadá como a Estados Unidos para las semifinales de esta Copa Oro 2021. ¿Qué opinan del rendimiento de Costa Rica? ¿Qué opinan de si a Canadá le va a alcanzar como para llevarse el título de este torneo de la CONCACAF? ¿O cómo está realmente el nivel de Estados Unidos y de si va a poder eliminar a la selección de Qatar? Evidentemente voy a hacer un video con los pronósticos de las 2 semifinales, pero lo voy a hacer un poco más adelante en la semana. Me parece que va a salir el miércoles ese video analizando un poco cómo llegan estas 4 selecciones y para mí cuáles son las que tienen más posibilidades de meterse como las finalistas. Pero ustedes pueden irme diciendo aquí abajo cuáles creen que serán esas 2 selecciones que se disputen el título de la Copa Oro de la CONCACAF. Entonces todo eso o cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video. Como siempre les digo, también dejen un like si les gustó este video, compártanlo para que llegue a mucha más gente y empiece a crecer esta comunidad del fútbol de la CONCACAF, de interesados en el fútbol de nuestra región. Entonces, por favor, compartan el video, también comenten y muchísimo para que YouTube le dé mucha más repercusión. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.